Nacional, Javier García. Bienvenido, ¿Cómo le Javier. va? Buen día sobre todo a ustedes dos que nunca había compartido la mesa. Exactamente. Y Esta mesa, por lo menos. compartir la mesa con Pablé tampoco es demasiado el buen día, pero... No, es un orgullo y es un honor. Javier, bueno, ya nos introdujo en el tema Martín con su ímpetu tradicional. Es una preocupación de todo el Poder Ejecutivo el tema de los precios. Obvio, ¿qué le parece? ¿Qué le parece, Jaime? Los precios y las circunstancias que golpean a Uruguay, que golpean a todo el mundo, pero nosotros vivimos en Uruguay, entonces tenemos que lidiar aquí, tomar responsabilidades y buscar las soluciones. El presidente está en eso, pero obviamente que el impacto que tuvo y que tiene, desgraciadamente, la guerra, la invasión de Rusia ha impactado en todo el mundo en forma agobiante. Y bueno, y hay que lidiar con esa realidad. No hay excusas, se presentó y hay que enfrentarlo. Bien, ¿cómo estuvo la recorrida por ayer por Mercedes? Primero yo creo que es una forma de gestionar que el presidente ha utilizado, es su sello, ¿no? Es previo a ser presidente, es el estar cerca en las circunstancias que se necesitan. Me acuerdo que hemos estado en una circunstancia diferente porque aquello fue terrible, los dolores allá en abril de 2015, ¿no? Y ayer en Mercedes, sobre todo un gran impacto tuvo en toda la foresta, en todo lo que es la vegetación en la ciudad y después en algunos barrios en particular con roturas de techos o desprendimiento de techos o rotura de algunas casas, estuvimos en algunas de ellas. Ahí hay notoriamente, porque estábamos hablando de Dolores ahora de Mercedes, ¿no? Hay una distancia muy chiquita, sí. Notoriamente ahí hay una circunstancia climática que impacta mucho más. Sí, que hace que se reitere estos episodios que históricamente siempre se daban temperaturas extremas, total, para la baja y para la alta. Todo el mundo dice, bueno, Mercedes es como un pozo, ¿no? Siempre escuchamos de fríos extremos y de calores también extremos. Pero bueno, estuvimos allí, estuvimos juntamente al presidente, obviamente, el ministro Heber, el ministro Lema, y ya lo digo, visitando algunas de las consecuencias de este golpe serio, que lo más importante, el humano, por suerte el humano fue acotado, no tuvo la extensión, pero por acotado que sea el que le toca es el 100%. Sí, sí. ¿Cuál es el aporte que puede hacer el Ministerio de Defensa en este caso? Estuvimos allí porque incluso, primero hicimos un aporte en la circunstancia, en la emergencia. Allí hubo más de 70 efectivos desde la tarde de antes de ayer, 70 efectivos del batallón de allí de Asensio, entre oficiales y personal. Se dedicaron más de 300 horas, hombre, a combatir la emergencia, a estar en primera línea, en la ayuda junto a la Intendencia y otras instituciones, e incluso se hizo algo que fue en coordinación con la policía, que fue ayudar un corte de luz que dejó a oscuras buena parte de la ciudad. Casi la cuarta parte de los clientes de UTE del departamento. Claro, y mientras sucedió eso, se hizo patrullaje preventivo en la ciudad. Es una circunstancia que obviamente no está dentro de las misiones de las Fuerzas Armadas, pero que la Ley Marco de Defensa prevé, se hizo en Dolores también en aquel momento, ante la necesidad y la aprobación del ministro de Ramos, en este caso quien habla, ¿no? Así que se ayudó en eso. Y en general en el interior, perdón Javier, siempre como que se recurre al ejército en esas circunstancias, como que están siempre muy a mano. Yo recuerdo en San José, por ejemplo, Jaime, de ser chico. Es así, permanentemente y en todas circunstancias. Como estas trágicas, emergentes, de contingencia, pero también en las cotidianas, en la escuela rural, ayudar a traslado de niños, es decir, las cosas que hacen la vida cotidiana de una comunidad. Es la cercanía de las Fuerzas Armadas y el ejército particular, que es el que tiene dependencias en todo el país, pero obviamente la Armada donde tiene también la Fuerza Aérea, la cercanía es un signo. El soldado proviene del pueblo uruguayo y está allí, vive con sus vecinos que sufren las circunstancias. Ellos mismos sufren estas circunstancias. Yo siempre digo, hace muchos años que estoy en esto, cuando hay una inundación, primero se evacúa, el soldado evacúa a su familia y después sigue trasladando a los vecinos, pero el propio soldado es evacuado, está en esa circunstancia de emergencia. Mientras está ayudando a otros, su familia puede estar en un refugio. Entonces, eso habla de una cercanía, de una vinculación muy estrecha. Y ayer también en alguna casa afectada fue casa de soldados. Mucho árbol. Del batallón, perdón. Mucho árbol también, ¿no? Árbol. Sí, total.
Pero ella decía que se dio circunstancia que una de las casas afectadas sí, claro, es integrante del batallón que se está apoyando. Ministro, ¿se los pudo escuchar, bueno, de más cerca, post a lo que fue este referéndum al vecino? ¿Qué pudo notar allí? ¿Qué van a seguir adelante? Porque obviamente esto no se soluciona de un día para el otro. Pueden venir más temporales. Me imagino que el vecino va a estar asustado también por este tipo. ¿Cómo se va a dar cada caso particular? ¿Tomaron notas de algunos casos, del barrio en particular, para poder avanzar en algo de parte del gobierno? Perdón, te lo complemento, Diana. Hoy en el semanario Búsqueda, unos expertos vinculados al tema meteorológico identificaron por lo menos 157 ciudades, pueblos, localidades del país inundables, ¿no? Que en función del cambio climático, la intensidad que están viniendo los fenómenos meteorológicos, son zonas críticas. Sí, claro. En lo que preguntaba concreto Diana primero, allí la Intendencia, el Intendente Besosi, ayer lo hablamos con el presidente, lo explicaba, está trabajando un tema de realojamiento de 2 o 3 asentamientos, un proyecto, creo, hablo de memoria, pero son 110 viviendas, que justamente algunas de ellas son de las personas que van ahí, son las que fueron afectadas el día de ayer. Estuvimos con una mamá con varios nenes allí en un refugio del Mides, que es una de las familias que va a ir a estos alojamientos. Después, en el enfrentamiento a la contingencia climática, hay un tema de preparación permanente. Fíjate tú, Diana, en el decreto sobre políticas de defensa, una de las amenazas que está de hace años ya son las pandemias. Uno lo leía hace 2 años y medio y decía, esto es teórico, de teoría total. Claro, sí. Uf, pandemia. ¿Por qué? Porque la anterior había sido en 1918. 100 años. ¿No? 100 años atrás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que notoriamente hay fenómenos desde el punto de vista natural, biológico, bueno, desde el punto de vista de la seguridad, del terrorismo, que hay que prepararse, aunque uno no los tenga en el horizonte cercano, por suerte, o aparentemente, el Estado tiene que estar preparado. Y nosotros estamos trabajando, y lo vamos a hacer en alguna de estas áreas próximamente, porque, vuelvo a reiterar, pueden parecer cosas no comprensibles porque no están en el menú cotidiano, pero el día que suceden, si tú no estás preparado, si el Estado no está preparado, no va a enfrentar bien. Y es como apretar un botón, el play, y si sucede, uno tiene que apretar el play y salir a la cancha. Siempre tuvimos una mirada muy ingenua del Uruguay, acá no que pasa las cosas nada, suceden en otro lugar. Exactamente, ¿no? Y ¿No? hoy sabemos muy bien, ya que mencionaste el tema terrorismo, narcotráfico, lo que sea, que la frontera seca con Brasil. Brasil es un polvorín, Jaime, y no muy lejos de Rivera. Los actos terroristas, nosotros los veíamos en las páginas o en los canales, las noticias internacionales, pero a media hora de acá, en Buenos Aires, hace unos años atrás, la embajada de Israel, es decir, y es a media hora donde estamos acá cruzando el río. Entonces, no tenemos que tener esa mirada muchas veces o ingenua o que las cosas suceden en otro lugar. Las cosas pueden suceder acá. Y si suceden y uno no está preparado, la forma de mitigarlo y de proteger a los uruguayos no va a ser buena. Por eso que muchas veces puede suceder a veces incomprensible cuando ven preparaciones de instituciones o de la fuerza, y dicen, justamente para tenerlas preparadas, porque uno no se puede acordar tarde de que debió estar preparado antes. Pero, por ejemplo, en la frontera seca, ¿no? Sí. Con todo el fenómeno narcotráfico en Brasil, con esas bandas donde además mencionan en muchas noticias que surgen a Uruguay con la posibilidad de o refugiarse o lo que sea. Obviamente que hay un trabajo de inteligencia del Ministerio. Y nosotros tenemos 1000 kilómetros de frontera, Claro. 1000 kilómetros de frontera con Brasil. Imposible de cerrar, además. No, obviamente uno está con un pie en un país y con un pie en el otro, ¿no? Sí, claro, puede estar allí. Y entonces estamos trabajando, justamente nosotros vamos ahora en el Ministerio a reformular el patrullaje fronterizo, porque estos 2 años estuvo muy vinculado a la pandemia. Exacto. Y su motivo original no era la salud vino después, era la seguridad. Entonces ahora estamos reformulando, eso va a implicar que el patrullaje, en vez de ser tan estático, usted está acá y si alguien quiere cometer un delito y sabe que usted está acá siempre, lo que hace es bypasearlo. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es más patrullaje móvil, con un fenómeno de sorpresa que permita estar donde se supone que usted no se sabe que usted va a estar, para prevenir gran contrabando, narcotráfico, todo lo que abigeato, los delitos que en la frontera suelen ser lugares propicios. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos los recursos para hacer eso? Bueno, primero, acá hay 2 tipos de recursos, el humano y el tecnológico. Nuestro personal es un personal de primera. No es que lo digamos nosotros porque se nos ocurre decirlo. En el mundo nos ven así. Cuando nuestro personal va a misiones de paz, lo primero que nos dicen los embajadores de otros países acá, cuando se reúnen con nosotros, es, la verdad que Uruguay, de primer nivel. Eso siempre.
Así empiezan todas las reuniones con los embajadores, de parte de los embajadores extranjeros. Y después, desde el punto de vista tecnológico, obviamente nosotros tenemos presupuestos muy limitados, muy escasos, inclusive por esto que hablamos recién, porque en nuestra opinión pública, en el Uruguay somos países que vemos muchas veces lejanos y por lo tanto obviamente vemos más prioritario otro tipo de inversiones que las inversiones en materia, por ejemplo, de defensa, que significan, aunque a veces parezca lejano, recursos naturales, trabajo de los uruguayos en el agua, control del espacio aéreo, control de nuestras fronteras, pero la respuesta es, y con lógica, pero más vale invertir en una escuela o un hospital, sí, pero si usted tiene un problema de seguridad, se va a acordar un día de que usted no invirtió como debía invertir. Pero bueno, los recursos son limitados. Entonces, hay un momento que hay que optar y a veces las opciones, como suele suceder, son para lugares más urgentes. Javier, radares, tema radares. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos con el radar del aeropuerto? ¿Cómo venimos con el radar del puerto? Estamos en materia de radares de control del espacio aéreo como nunca estuvimos, por lo menos en el horizonte cercano, porque tenemos funcionando todo el sistema de radares que hubo habitualmente, que el año pasado tuvo, acá mismo lo hablamos, que tuvo inconvenientes porque no había un mantenimiento, no se había ejecutado un contrato, o firmó un contrato en el año 2016, firmamos ese contrato con la empresa proveedora de un radar principal allí en Carrasco, o sea que ese radar había dejado. ¿El italiano? Exactamente. Está funcionando, pero aparte le arrendamos un radar en España, quiere decir que al sistema que teníamos antes le agregamos un backup que está funcionando, pero que soporta ante cualquier eventualidad de rotura o desperfecto, no sé si en términos técnicos se habla así, pero se entiende. Soporta la eventual ausencia o rotura de alguna, o fuera de servicio de alguno de los radares. Y además, en la extensión de la concesión de los aeropuertos, en el sistema de aeropuertos internacionales, la empresa concesionaria, por contrato tiene, cuando se haga la inversión en Durazno, en el contrato establece que también tiene que instalarse allí un radar nuevo. Así que... Porque es interesante, si queremos reavivar todo lo que es el turismo, si bien no se dijo de forma explícita, me imagino que las compañías aéreas chequeando cómo era la seguridad de nuestro aeropuerto previo a esto que estás contando, muchas ganas de venir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en situaciones de contingencia lo que se hace es tomar medidas de contingencia. Se toman espacios entre los vuelos. Claro, pero... Nos pasó un momento de pandemia que había disminuido el tráfico aéreo y para que no hubiera en ningún momento problemas de seguridad. Hay distorsiones, pero lo primero a cuidar es la seguridad. Hablabas del tema de inversiones, de recursos y de compra de materiales, etcétera. Y se ha puesto siempre este tema sobre la mesa, y no con poca polémica, el tema de compra de aviones, el famoso tema de los aviones sanitarios, que tanta polémica generó en su momento, y después, y ante situaciones límites, esta discusión se reaviva, como sucedió con la niña de Rivera, ¿no? Entonces, es todo como un combo muy confuso, que quizás son temas independientes cada uno, pero a la hora de una tragedia como la que sucedió con la chiquita de Rivera, salen a la luz, ¿no? Y está muy vinculado a lo anterior, es decir, todo este tipo de inversiones son inversiones que a veces se ven con lejanía, pero cuando se necesitan hay que tenerlas. Este tema que planteas tú es otro tema. El tema de ese traslado es, el Uruguay tiene un sistema de traslados aéreos, sanitarios, que es el que ha tenido siempre, que la Fuerza Aérea lo hace en apoyo al SAE o ACE, ¿no? Y tiene apoyo, tiene dos plataformas para hacer traslados especializados, por decirlo de alguna manera, que requieren soporte eléctrico, respiradores, etcétera. Puede ser tanto el resto de las plataformas, ¿no? ¿Por qué? Porque esos aviones o helicópteros requieren una estructura, no es instalar un transformador de ferretería allí, tiene que estar en una estructura, un tema de seguridad preparado. Y fíjate tú, tanto el Aviocar como el Dofin, el helicóptero, hacen 100% de los traslados. En esta circunstancia particular, el vuelo salió y tuvo un desperfecto y tuvo que retornar, y el helicóptero está en mantenimiento en Chile. Se ofreció otra plataforma, pero no la rechazó en virtud del tipo de traslado que era. Pero es el mismo sistema de traslado que se tiene habitualmente. ¿Y cómo es la disposición de estos traslados para el médico? ¿Cuándo el médico puede llamar para que suceda? Lo coordina todo ACE. Si lo que hace la Fuerza Aérea es ser auxiliar. Ponerlo a disposición. A disposición.
exactamente. Y en ese sentido es bastante parejo, digamos, en las zonas del país. O sea, no hay una zona... Este helicóptero y este avión prácticamente aterrizan en todos los lugares porque pista de pasto, pista... El helicóptero, por supuesto, digo, pero el avión, pista de pasto, pista de cemento. Es un sistema que funciona habitualmente bien. Acá se gustó esa situación de una rotura en vuelo. Claro. Se hubo que volver, notoriamente, y se ofreció otra plataforma, pero esa plataforma no servía los efectos de... ¿Y eso está vinculado al mantenimiento también? Es perfecto que puede suceder. De hecho, al otro día estaba funcionando. Usted sabe, se prende una luz, usted no puede seguir, no puede seguir volando, tiene que volver y ver qué pasó, claro. ¿No? De repente hubo un tema nomás de eléctrico que no tiene importancia, pero en ese momento un vuelo en aire, usted no puede parar en la estación de servicio, tiene que volver, no tiene arreglo. Está claro. Javier, Ley Orgánica Militar, sí. ¿En qué está el tema? Bueno, usted sabe tú sabes, Jaime, que el año pasado, el 8 de junio, yo entregué al Frente Amplio un anteproyecto. No tenemos por qué haberlo hecho, porque podemos haberlo enviado al Parlamento con las mayorías parlamentarias propias. Y nosotros tomamos la decisión de que era tan importante, tan institucional el tema, que requiere un amplio apoyo. Nos parecía el mismo que reclamamos cuando en el periodo pasado se votó solo con los votos del Frente Amplio. Nosotros dijimos, a nosotros nos parece que un tema como la institucionalidad de las Fuerzas Armadas tiene que tener un amplio, por lo menos un amplio diálogo, acuerdo. Pues. Hicimos lo que habíamos reclamado, que eso me parece que es coherencia. Reclamamos en la oposición una dinámica que no se hizo en aquel momento por parte del oficialismo de turno. Cuando nos tocó ser el oficialismo, hicimos lo que habíamos reclamado. Entregamos al Frente Amplio un anteproyecto. Esperamos unos 6 meses, no pudimos reunirnos, circunstancias habrá tenido el Frente Amplio. Estuvimos permanentemente comunicados, nos pedían prórroga y sobre final de año tuvimos una reunión de acercamiento nomás, primera reunión. Y tuvimos una segunda reunión hace un mes atrás. Nosotros presentamos ese anteproyecto. Lo que pedimos es, ningún partido tiene derecho a fijarle la agenda a otro, nosotros no lo pretendemos, ni que lo hagan con nosotros, ni nosotros hacerlo con los demás. Eso sí, para nosotros, para la coalición de gobierno, la reforma orgánica de las Fuerzas Armadas está en nuestro plan de gobierno, el compromiso con el país. Nos parece que un año es un tiempo suficiente para encontrar eventuales. El gobierno es mano en esto. El gobierno es mano. Puede... Sí, pero podemos buscar, es lo que estamos haciendo, hace un año que lo estamos Ministro, intentando. ¿y cuáles son los puntos? Cierro. Sí, y entonces pusimos como fecha prudente mayo. Es decir, bueno, a ver, si en un año no encontramos posibilidades de diálogo, no se quiere tener diálogo, bueno, el mensaje está claro, no de nuestra parte. Nos llamó la atención que el lunes hubo por tuit la senadora del Frente Amplio Erazo como que cortaba el diálogo. Dije, qué cosa rara, porque el mismo día que el Frente Amplio reclama diálogo, en un tema que está puesto arriba de la mesa, se corta no rechazan el diálogo. Me llamó poderosamente la atención. Voy a hablar con el presidente del Frente Amplio, con Fernando Pereira, para ver si la posición que tiene el Frente Amplio es esta, de cortar el diálogo, porque me llama la atención, es decir, se pide diálogo... Y no pasó nada que hubiera cambiado nada, el lunes. El vínculo. Nada. Se pide diálogo, pero el mismo día que por la televisión se pide diálogo, por Twitter se corta el diálogo en un tema importante como la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. La verdad me sorprendió por esa actitud que aparentemente es absolutamente contradictoria el mismo día. Voy a hablar con Fernando Pereira porque nuestra actitud, la de la coalición, es que este proyecto sea lo más dialogado y buscado los acuerdos posibles, con tiempos prudentes, porque tampoco podemos estar una vida en esto. Entonces, porque además ahora falta la presentación formal y la discusión parlamentaria. Claro, podíamos haber recurrido a ello, es decir, que se arregle el Parlamento, pero nos pareció que enviarlo con la mayor cantidad de consensos posible era un dato positivo. Veremos si tenemos éxito o si fracasamos con total éxito. Puntualmente, ¿cuáles son las modificaciones que se esperan o cuáles son los puntos más importantes en esta ley a modificar? Yo diría que la modernización de las Fuerzas Armadas, todo lo que sea la estructura escalafonaria, con algunas modificaciones que están planteadas allí en las jerarquías, el fortalecimiento del Estado Mayor de la Defensa, el trabajo conjunto a través del Estado Mayor de la Defensa en tareas de formación, nos parece un área sustantiva en la vida democrática y republicana del país. Son áreas que nosotros en esto queremos reformar. Después hay algunos aspectos sobre tareas subsidiarias que hacen las Fuerzas Armadas, sobre las tareas de servicios que prestan a la comunidad, que también están incluidas allí. Ministro, ahora me estaba pensando, vinculado con el tema de la formación de los militares,
que, bueno, ha habido una serie de charlas, de encuentros, inclusive hasta formando parte del plan de estudios, todo el tema vinculado a la historia reciente, que es un concepto que no me gusta mucho, pero que es entendible por parte de la gente. Y últimamente distintos actores de la vida política vinculados al gobierno han sido muy críticos con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que obviamente hay allí un vínculo por todo lo que tiene que ver con la búsqueda de restos detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión del ministro de Defensa Nacional con respecto a la Institución Nacional de Derechos Humanos? En estos 2 años yo trabajé personalmente en el Ministerio, pero personalmente como responsable del Ministerio trabajé en forma muy cercana, muy cotidiana con la Institución de Derechos Humanos, y que desde el punto de vista personal, institucional, yo tengo una relación de cercanía y de trabajo conjunto. Y muy buena relación personal y de respeto. Conozco a algunos de los directores de hace muchísimos años. Además, generacionalmente son todos. Claro. Eso por un lado. Yo quiero hacer bien la división. Desde el punto de vista del funcionamiento, sobre todo en esta última parte, vi algo que no me gustaba, que no condice con el papel institucional que tiene que tener. Vi alguna actitud de algún director donde el corazón partidario pesó más que su corazón institucional, o mejor dicho, que su obligación institucional. Y en el referéndum, con respecto a la policía, lo voy a decir bien clarito, cuando surgió toda aquella, yo creo que gran error y algo totalmente inexplicable de haber querido utilizar por parte del PIT y del Frente Amplio de la policía, por puesto a la policía con denuncias que hoy sabemos, porque la Fiscalía lo dijo ayer, que no eran así, que eran falsas o que no había ningún tipo de razón en el tema de los abusos. Ustedes lo divulgaron. Sí. 50 denuncias, dice el fiscal de Corte, también la enorme mayoría de esto no existió nada, nada, pero se usó, ¿no? Y vi dentro de algunos directores de institución que se sumaron a esa campaña y ponían dudas en algo que era notoriamente participar en la campaña del referéndum a favor de unas opciones, en este caso la opción rosada. Creo que no estuvo bien. Creo que la Institución de Derechos Humanos tiene que brindar garantías y participar en la preservación, la protección de los derechos humanos de todos los uruguayos, pero tiene que tener un respeto hacia la institucionalidad y no puede tener una actividad política partidaria porque eso descalifica su imparcialidad y su neutralidad. No me gustó, no estoy de acuerdo y creo que ¿hay que repensar la institucionalidad de la institución o...? Yo le dije... O ver los integrantes. ¿O fue circunstancial por el momento electoral que se vivía? A veces circunstancial, en este caso particular, pero también hay una mirada sobre algunos derechos humanos y a veces no hay una mirada sobre otros derechos humanos. Porque es la Defensoría del Pueblo también, recordemos que el nombre es así también. Yo te voy a decir una cosa que le dije y lo digo públicamente porque fui yo que lo dije, así que no estoy revelando ningún secreto. Yo tuve una reunión con 2 directores en de las tantas que tuve, ¿no? Con 2 directores y en una reunión les dije, a mí me parecería bueno que la Institución de Derechos Humanos se preocupara cuando se violan o cuando se lesionan derechos de todos en el Uruguay, y no solo de algunos, o les interesa algunos derechos humanos. Digo, me llama la atención, como siempre, una institución que tiene tanto el tema militar, como decías tú, cuando hubo aquí en Uruguay una agresión, como aquella vez que un dirigente político, que fue presidente de la República, dijo que los soldados eran carne con ojos y uniformes, no hubo de la Institución de Derechos Humanos un llamado de atención, es decir, usted no tiene derecho a agredir en el fuero íntimo, en su humanidad, en su persona, a miles y miles de uruguayos. Ahí hay una violación de derechos humanos. Le dije, me llama la atención cómo les interesa unos temas y no les interesa a otros. Pero eso traslado como, no solo como ministro, que lo hago, sino también como ciudadano. Y por eso creo que la institución tiene que tener una equidistancia y una justicia que a veces, no digo justicia, digo equilibrio, o sea, que a veces hemipléjico, no tiene. Bien. Yo para preguntar, porque en sí ya hablamos y sabemos el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en Uruguay, terrestres, por calle, también hablamos del tema aéreo. ¿Cómo estamos en las patrullas oceánicas, que también se van a adquirir y es algo nuevo para Uruguay? Nos hizo un punto vulnerable, además. Sí, claro. Primero, cuando se dice patrulla da la impresión de patrullero, de cosa más. Estamos hablando de buques que tienen en el entorno de 80 a 90 metros de eslora, de largo, ¿no? Así estamos hablando de buques oceánicos de un porte que el Uruguay nunca tuvo. Que desde el año 2014, lo señalo porque los roles políticos estaban cambiados. Quienes hoy estamos en el gobierno éramos oposición y al revés. En el 2014, por unanimidad, y esto es lo bueno,
todo el Senado de la República emitió una declaración diciendo que era necesario que el Uruguay comprara buques oceánicos, estos famosos llamados OPB por sus siglas. Y por algunas circunstancias no se hizo hasta el momento, y nosotros encaramos en este gobierno el cumplir con esa decisión, con ese reclamo de todo el sistema político uruguayo, que es un reclamo institucional, porque eso hace que usted tenga soberanía sobre el mar, que pueda cuidar los recursos naturales, la producción, el trabajo de los uruguayos, que pueda hacer que no le entren a pescar y robar pescado, que pueda cuidar sus recursos ecológicos, que pueda evitar accidentes, que pueda estar, a ver, como hacen acá en la ciudad o en un pueblo, una localidad, que hay un patrullero que está disuadiendo, que está dando vueltas. Bueno, en el mar tiene que pasar lo mismo. Si usted no tiene presencia en el mar, a usted se la hacen a flecos. Entonces hay que tener presencia, hay que ejercer la soberanía. La soberanía no se ejerce nadando. Por más como tenemos buenos profesionales que tengamos, si no tienen herramientas, si no tienen instrumentos, no pueden cuidar la soberanía de nuestros recursos. Por eso iniciamos un procedimiento para hacer una inversión, que es una inversión importante. Y uno podrá decir, ¿no se puede invertir eso en hospitales o en escuelas? Bueno, sí, pero después usted me va a decir, mira, nos están robando nuestra pesca, hay tal problema ecológico, tema de búsqueda y rescate. Es decir, usted tiene un territorio, aunque sea marítimo, que es más grande que el territorio terrestre que tiene Uruguay. Y usted no lo puede regalar, tiene que cuidarlo con nuestra Armada Nacional. ¿Por qué no se cobran los rescates? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué no se cobran los rescates? Porque es una función esencial del Estado. ¿De toda parte del mundo? No, nunca me han hecho esa pregunta, pero yo nunca se me pasaría. No se te ocurre. No, pero lo hace, te digo. Vos que has sido una persona rescatada, sabés muy bien el tema. Que bien estuvieron nuestras instituciones en rescatarte. Por eso es mi segunda madre, la Armada. Pero te decía que, por ejemplo, en lo que son las aguas territoriales, cuando hay algún desperfecto mecánico, los barcos tratan de correrse para el lado uruguayo para ser rescatados y no te cobren, porque en Brasil se te quedan con el barco. Bueno, ¿no? Pero nosotros tenemos particularidades muy lindas. Está muy bien, no está muy bien. No estoy criticando. No, para nada, no lo tomo así. Lo tomo una pregunta que me sorprendió, pero la respuesta no tardo en decirla, porque es una función del Estado. Javier, para terminar, capaz que no sé si te sorprenderá o no la pregunta. Si el presidente de la República... No me sorprende nada, me tomo así. Si el presidente de la República te pide una mano para estar en otro ministerio, ¿estarías? No, a ver, no es una pregunta sorpresiva, es una pregunta que podría estar en las reglas de juego. Yo estoy dedicado 100% al Ministerio de Defensa, porque aparte me preparé para eso. No para estar en el Ministerio, me preparé por un tema que la verdad históricamente has estado en la Comisión de Defensa. 15 años, la verdad que era un tema que no era tradicional, lo voy a decir como autocrítica partidaria. No era un tema tradicional de análisis en mi partido. Quizás por haber estado tantos años, casi un siglo, lejos del gobierno, y esto es un tema eminentemente de gobierno institucional, y lo miramos con distancia, nuestros temas eran otros. Lo digo como autocrítica. Allá por el 2005 elegí comisión y dije defensa. Cuando dije defensa, y fui el primero que elegía, mis compañeros me miraron y dijeron como defensa. Constitución y código, salud. Sí, bueno, digo, pero yo creo que un partido como el nuestro, que tiene vocación de gobierno, tiene que tener conocimiento de las instituciones y sobre todo de una institución que es fundadora de la nación, que nació con Artigas. Entonces, ahí empezó el trabajo y así que estoy dedicado 100% a eso. Muy bien, gracias por haber venido, Javier. A ustedes tres, de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias. Placer estar aquí.